les bendiga, hermanos y hermanas que nos están acompañando a través de esta transmisión. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este culto, a este servicio que disponemos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Te pedimos que tomes con toda seriedad, pero también con gozo y alegría este momento para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios desde nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos ahí, los abuelitos también, que se reúnan para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y para iniciar el servicio vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por esta bendición que Él nos da, de poder estar en su presencia, de poder invocar su nombre, de poder mostrar y derramar nuestra alma delante de Él, de poner nuestras peticiones en sus manos, de poner nuestra confianza en Él. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a elevar nuestra oración. Si quieres levantar tus manos, levántalas. Estás en la presencia de Dios. Olvídate de todo lo demás, de tu tarea, de lo que estés haciendo, de el quehacer. Si estás todavía ahí haciendo algo de quehacer, si estás levantando los trastes de la comida, olvídate de todo lo demás y vamos a disponer este tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos, que estás en todo lugar, Señor, que estás en donde es invocado tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, nos disponemos en nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo, disponemos, Padre Celestial, este momento, Padre, para entrar en comunión contigo, Señor. Quizás no podemos estar en el templo, Padre, como es nuestro anhelo, nuestro deseo, bendito Dios. Y nosotros que estamos aquí, Señor, quizás no estamos con nuestros hermanos físicamente, Padre Celestial, pero dice en tu palabra, Señor, que vendría el tiempo, vendría la hora, Señor, en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, Señor. Y que es a ellos a los cuales tú estás buscando, Dios. En esta hora, Padre, venimos a alabarte, a adorarte, a invocar tu nombre, Señor, con gozo y con alegría en nuestro corazón, Padre, confiando que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios hacedor de milagros, de maravillas, Señor, un Dios que permanece hasta el día de hoy con su pueblo, Señor, y que podemos ver tu gloria, tu poder, tu misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, tú nos sustentas, nos cuidas, nos proteges, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y toda alabanza, Dios. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor. Ponemos en tus manos nuestras angustias, nuestros problemas, Señor. Y también a ti, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú sigues haciendo, Señor. Lo que tú haces, lo que tú harás, Señor. Confiamos en ti y en ti estamos seguros, Señor. A ti, oh Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Permite que este momento, Señor, sea grato delante de tu presencia, Dios. Que los cantos, las alabanzas, Señor, que traemos, Señor, sean gratas delante de ti, Señor. Que suba nuestra alabanza como olor fragante delante de ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Dios, se pueda manifestar en la vida de cada uno de los que estamos aquí ministrando, Señor. Que se pueda manifestar en la vida de mi hermano, de mi hermana que está detrás de ese celular, detrás de esa pantalla, Señor. En el niño, en la niña, Señor, en el anciano, Dios. Que todos podamos sentir tu presencia, Señor. Y que ríos de agua viva corran, Señor, en nuestro interior, Señor. Desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies podamos sentir tu presencia, Dios. Y que tu nombre, Señor, como hasta el día de hoy, siga siendo alabado y glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Usa mi vida, la vida de mis hermanos músicos, Señor, la vida de mi hermano Eli Noel, de mi hermana Caro, de mi hermana Eli, Señor, y de nuestro hermano que trae la palabra, Señor. Rompe toda atadura del diablo, Señor. Que tu palabra, tu mensaje llegue a esa alma, Señor, a la cual tú has escogido, Señor. Que tu palabra le dé paz, le dé fortaleza, le dé descanso, Señor, a aquel que se encuentra atribulado, Señor. Que tu palabra dé libertad, Señor. Rompemos toda obra del diablo, Señor, con la autoridad que tú nos has dado. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, desbaratamos toda obra del diablo, Señor. Que tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Y por tu llaga preciosa, Señor Jesús, somos sanos también, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor.
Vamos a darle lectura en el libro de los Salmos, capítulo 33. Y le voy a dar lectura al versículo 1 al versículo 7. Y después del versículo 20 al 22. Y con esto continuamos el servicio dándole la gloria, la honra a Dios. Amén. Si tú te gozas ahí en tu casa, glorifica el nombre del Señor. Si puedes dar un like, si puedes compartir también esta transmisión, pero sobre todo también si puedes disfrutar de la presencia de Dios, hazlo. Olvídate de todo lo demás, disfruta este momento en la presencia del Señor. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Nos vamos al versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gloria sea al Señor. Dice aquí el libro de los Salmos que la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas, por la cual han sido creadas todas las cosas también. Y si nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha hecho, si nosotros descansamos en Él, dice, nuestra alma espera a Jehová, porque Él ha sido nuestra ayuda y nuestro escudo. Su misericordia permanece con nosotros, según nosotros también esperamos en Él. Amén. Y vamos a entrar en este momento de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y dice este canto de adoración a Dios: mi anhelo, Señor, es buscarte de día y de noche. Mi anhelo, Dios, es estar en tu presencia. Y si tú sientes que quizás en tu corazón hay desánimo, o te afliges por todo lo que ves, por todo lo que escuchas, confía en Dios y cierra tus ojos y dispone este tiempo para que la presencia de Dios toque tu corazón, llene tu vida, y que Él te transforme, te renueve con su palabra y puedas descansar en Él. Y que Él sea nuevamente tu ayuda y que Él sea nuevamente tu escudo. Que la misericordia de Dios sea contigo como hasta el día de hoy. Amén. Mi anhelo es buscar de día y de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de
presencia, Padre Celestial, es lo que necesitamos, Padre. En tu presencia, Señor, es donde queremos estar, Padre Celestial. En tu presencia, Padre, queremos refugiarnos, Señor. En tu presencia, Señor. Ahí queremos quedarnos, Señor. En tu presencia, Señor, queremos, Padre, habitar, Señor. Hacer morada en tu presencia, Señor. Y que nuestro corazón también sea una morada para ti, Señor. Que seamos templo del Espíritu Santo y pueda habitar en nosotros, Señor. Y en tu presencia, y solo en tu presencia, seguro estaré. Y en tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. En tu presencia. Y en tu presencia, solo en tu
silencio y la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Gloria sea al Señor, porque tú eres grande, Dios. Y hasta el día de hoy ha sido tu misericordia con nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Tú eres grande, Señor. Aleluya. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y tú reinas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría, Señor. Tú eres nuestra vida, Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, y sobre un trono de justicia has sentado en majestad, con tu palabra de
cuando le damos nuestra vida a Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, Él te transforma, Él te cambia. Y no quiere decir que no va a haber problemas, quiere decir que Él tiene el control ya de todas las cosas y que Él cuida y Él vela por ti. Que Él es tu médico, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu padre, que Él es tu amigo, que Él es tu rey, que Él es tu Señor y que Él tiene el control de todo. Y que todo lo que Él ha dicho en su palabra para cada uno de nosotros se cumple y se cumplirá en su tiempo y a su debido tiempo. Y dice este último canto de alabanza al Señor que Él ha ganado ya la victoria. La victoria para ti, la victoria para mí. Que aunque a veces pensemos que estamos pasando por la batalla y que no podemos más, nosotros no podemos más, pero Él ya ganó esa batalla. Y tenemos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y cuando venimos a su presencia, Él nos llena de gozo, de alegría, de fortaleza. Él nos da ánimo, Él nos da nuevamente esa fuerza para seguir adelante a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y podemos alabarle y glorificarle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y si tú estás ahí en tu casa y puedes decir un gloria a Dios, di gloria a Dios, di un aleluya, glorifica y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Eres mi Dios.
Dios y le alabamos y le glorificamos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este momento de la palabra en las manos del Señor, y que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Hemos cantado y hemos alabado, Padre, tu nombre, Señor. Tu palabra, Padre, es alimento a nuestra alma, Señor. Tu palabra es fortaleza a nuestra vida, Señor. Tu palabra, Padre, nos mantiene, nos sustenta, Señor. Y en esta hora, Padre, ponemos también este momento, Padre, para escudriñar tu palabra en tus manos, Señor. Que sea tu palabra, como siempre lo haces, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, alimentando nuestro espíritu, Señor, corrigiéndonos, fortaleciéndonos, Señor, dándonos, Padre, la guía que necesitamos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, obrando en nuestras vidas, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Padre Celestial. Ten misericordia, Padre, que también, Padre, haya sanidad, libertad, Señor, con aquella persona, aquel hermano que nos escuche, Padre Celestial. Y también, Padre, que tu nombre siga siendo alabado y glorificado. Bendito Dios, todo lo ponemos en tus manos, la vida de tu siervo, Padre. Que tú derrames de tu unción sobre él, Señor, como siempre lo haces, Dios. Y que tu nombre sea glorificado, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Le damos las gracias a Dios porque el Señor nos permite una vez más estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y le damos las gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder estar aquí, hermano, alabando ese nombre precioso, ese nombre que es sobre todo nombre. Y le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sabemos, hermano, que la presencia de Dios está en este lugar. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Voy a invitar, por favor, que busquen en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el verso 63, para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos que nos están mirando por internet. Dios los bendiga mucho. Esperamos, mis amados hermanos, que en esta noche se encuentren bien, todos estén contentos y todos puedan glorificar el nombre del Señor juntamente con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere y que el Señor, hermano, siga supliendo todas sus necesidades conforme a sus riquezas que el Señor tiene para sus hijos. Bien, vamos a San Juan, capítulo 6, verso 63. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que todos seamos edificados a través de esta preciosa palabra. Tomen sus lugares ahí en su casa, mis amados hermanos. Ahí está usted, no sé si está en la cocina, en la sala, en el comedor o tal vez en su recámara. Donde quiera que se encuentre, hermano, pues vamos a meditar en la palabra del Señor juntos. Vamos a ver, hermano, lo que la Biblia nos sigue hablando, que esta palabra es de poder. Esta palabra, hermano, es una palabra viva, es una palabra, hermano, verdadera, que es como lo que veníamos hablando del domingo, y que, hermano, todos debemos de confiar en la palabra del Señor. Bien, vamos a seguir meditando en esto, hermanos. Nos quedábamos en esta parte del Evangelio de San Juan, donde nuestro Señor Jesucristo nos deja ver, hermano, algo muy importante, hermano, que todos debemos de entenderlo y debemos de valorarlo, que la palabra que usted y yo tenemos, hermano, la Biblia, que es una palabra, mi amado hermano, no una palabra terrenal, no una palabra humana, sino que es una palabra 100% espiritual. Aquí el versículo 63 lo veíamos ya el domingo. Solamente, hermano, voy a comenzar con este versículo, recordando un poquito, hermano, lo que hablábamos el domingo, de la importancia que tiene, mi amado hermano, que todos nosotros como cristianos
hermano, confiemos plenamente en la palabra del Señor, y las personas que no conocen a Dios, hermano, pues que reconozcan y entiendan que en la palabra de Dios vamos a encontrar la vida eterna. Así que, hermano, yo voy a seguir hablando de esto. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos deja ver que la palabra del Señor es una palabra 100% espiritual. Todos estos libros, 66 libros, hermano, de lo cual se compone la Biblia, pues, hermano, toda esta palabra es espiritual completamente. Por algo Jesús decía aquí el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos una palabra 100% espiritual. Una palabra en la cual ustedes y yo, hermano, podemos confiar. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra viene del cielo. Es una palabra espiritual, es una palabra, hermano, que da vida. Porque todo lo que es, hermano, del espíritu nos da vida. Por eso el Señor dice, el espíritu es el que da vida. Comienza el versículo 63. El espíritu es el que da vida. Entonces, hermano, esta palabra que es, hermano, espiritual, es la que nos transmite a nosotros la vida. Ustedes y yo podemos confiar plenamente en esta palabra preciosa, podemos descansar en esta palabra, porque es una palabra, hermano, 100% espiritual, en la cual usted y yo podemos descansar. Hermano, no solamente Juan nos enseña, hermano, que la palabra de Dios viene del cielo, que esta palabra es de Dios, que es una palabra divina, que es una palabra viva, como dice el libro de los Hebreos, una palabra viva, una palabra, hermano, que puede obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Quiero leer también, vamos al libro de Segunda de Timoteo, vamos a leer unos versículos también. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, gloria a Dios, y 17. Vamos a leer aquí, hermano. Ahora no es Juan el que nos va a hablar, hermano, que la palabra de Dios es espiritual. Ahora nos va a hablar el apóstol Pablo. Claro, ambos, tanto Juan como Pablo, están llenos del poder del Espíritu Santo. Bien, ¿qué leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De dónde viene esta palabra, hermano? De Dios. Hermano, los hombres escribieron esta palabra por medio de una inspiración que les daba, hermano, el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto, hermano, nos enseña la palabra del Señor. Entonces, hermano, ustedes y yo debemos de entender, hermano, y sobre todo, hermano, confiar en la palabra del Señor. No es palabra de hombre, porque el hombre falla. Dios no puede fallarnos. Y en la palabra encontramos muchas promesas. Así que todo lo que Dios nos promete a través de la Sagrada Escritura, el Señor lo cumple. ¿Por qué, hermano? Porque es palabra de Dios. Es una palabra que es viva, es una palabra que es eficaz, es una palabra que produce fruto. Y esa palabra, hermano, es la que nos da a nosotros, como veíamos el domingo, nos da vida eterna. Cuando nosotros vamos a la palabra, hermano, estamos dentro de la verdad. Estamos dentro de esa verdad maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermano, nosotros vemos cómo esta escritura viene de una inspiración. Dios fue el que inspiró, hermano, a estos hombres, a estos escritores de la Sagrada Escritura. ¿Para qué, hermano? Para que escribieran todo esto. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y les dio la inspiración. Y pudieron ellos escribir esta palabra preciosa. No vino de ellos, hermano. Esta palabra, todo lo que nosotros vemos aquí, los escritores, mi amado hermano, ciertamente son hombres. Pero cuando ellos escribieron, vino el Espíritu Santo sobre ellos y el Espíritu, hermano, los inspiró para escribir todo esto. También vamos a encontrar, hermano, en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, vamos a encontrar qué nos dice aquí también Pedro, hermano, vamos hablando de cada uno de los escritores. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice aquí la Sagrada Escritura,
le voy a dar lectura, no quiero leer todo, versículo 19, para no leer todo, hermano, lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Vamos a leer una parte que nos interesa. Verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, que ninguna, hermano, ningún pasaje, hermano, ningún texto de la Sagrada Escritura dice es de interpretación privada. Hermano, no la podemos interpretar nada más unos cuantos. Hermano, esta palabra es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hombres y mujeres. Esta palabra, hermano, está hecha para que los niños la puedan entender, la puedan aprender, para que, hermano, los jóvenes también, hermano, puedan entender la palabra, para que los adultos, los ancianos, hermano, esta palabra es para todos. No, hermano, no solamente es para unos cuantos. Antiguamente la religión decía que no podíamos leer la Biblia porque le podíamos dar una interpretación mal. Hermano, pero ahora nosotros hemos aprendido que el único que nos puede revelar la palabra de Dios es, hermano, el Espíritu Santo del Señor. Ahorita lo que estamos hablando, hermano, es que la palabra de Dios, hermano, viene de parte del Señor, que es una inspiración, que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para escribir esta palabra preciosa. Sigo leyendo el versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hermano, si los hombres hubieran querido escribir todo esto, no lo hubieran podido escribir. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esta palabra es espiritual 100%. Hermano, y tristemente los hombres, mi amado hermano, viven conforme a su carne. Y al vivir conforme a su carne, ellos no pueden tener, hermano, este conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de la palabra. Porque, hermano, al mismo tiempo que el Espíritu Santo inspiraba a los escritores, al mismo tiempo el mismo Espíritu es el que revela la palabra, hermano, a todos aquellos que estudiamos, los lectores, hermano, que estudiamos la Sagrada Escritura. Pues, hermano, ningún hombre podía traer, hermano, esta palabra tan maravillosa, esta palabra de vida. Por eso está hablando aquí Pedro diciendo: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, dígame usted si, hermano, no merece, hermano, que nosotros confiemos en la palabra del Señor, que descansemos, hermano, en todas las promesas que hay en la Sagrada Escritura. Hay muchos que dudan de la palabra de Dios. Hay muchos, hermanos, que no confían en la palabra del Señor. Pero aquí vamos a encontrar, hermano, toda esa bendición. Aquí encontramos, mi amado hermano, todo el conocimiento relacionado a Dios. Aun cuando viene nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos deja ver muchas cosas, hermano, del mundo espiritual. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que también, hermano, se le enseñó muchas cosas del mundo espiritual. Dios se las reveló, Dios se las enseñó, Dios se las mostró. Y el apóstol Pablo, hermano, también inspirado por el poder del Espíritu Santo, escribió. Y en algún momento, hermano, el apóstol Pablo miró cosas que Dios le prohibió hablar de ellas. Miró y oyó, pero el Señor le dijo: no escribas, no hables de esto, esto se queda en un secreto. Mis amados hermanos, por eso la palabra del Señor, hermano, es de confiar, porque es una palabra espiritual 100%. Voy a repetir el versículo 21, por favor. Dice: porque nunca la profecía, se refiere a la Biblia, fue traída por voluntad humana. No vino la Sagrada Escritura, los hombres no escribieron por su voluntad. Ellos, hermanos, escribieron por una inspiración del Espíritu Santo. Dice aquí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Claro, hermano, aquí también tenemos que ver esto, ¿sí? Que los escritores no fue cualquier persona, no fue cualquier hombre.
No fue, hermano, el borrachito de la esquina, o el adúltero de por acá, o el fornicario, o el mentiroso. No, hermano, dice aquí la palabra de Dios, santos hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escogió los hombres. Y una vez que los escogió, los santificó. Acuérdense que la palabra santidad significa apartar. ¿Qué hizo Dios? Dios escogió los hombres, los apartó, los santificó, y una vez que estaban santificados, los llenó del poder del Espíritu Santo. Y una vez que estaban llenos del Espíritu Santo, aquellos hombres, hermano, pudieron escribir toda esta preciosa palabra. Eso tenemos que entenderlo. No fueron hombres comunes y corrientes, amado hermano. En su momento fueron hombres normales como todos, pero Dios los escogió, Dios los tomó y Dios los santificó. Dios los puso aparte para que esos hombres, hermano, pudieran escribir todo lo que el Espíritu Santo le estaba dando, esa inspiración del Espíritu de Dios. Esto todo lo escribieron, hermano, el Espíritu de Dios fue el que inspiró a estos hombres, a estos escritores. Por eso hay que confiar en esta palabra. Sigo leyendo, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a todos estos escritores. Por lo tanto, mi amado hermano, esta palabra, como leíamos al principio, es 100% espiritual. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dice, mis palabras son espirituales. Así que, hermano, hay que confiar en la palabra. Hay que descansar en esta palabra preciosa. Confiemos en esta palabra, mi amado hermano. Voy al libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos. Voy a leer algo aquí también que es muy importante. Capítulo 4 de Hebreos. El versículo 12. Vamos aquí también a encontrar una descripción que nos hace, hermano, el escritor de Hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no. Bueno, el escritor que haya sido, hermano, pero fue lleno del poder del Espíritu Santo. Hebreos 4, versículo 12. Aquí nos describen, hermano, lo que es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Por qué es viva? Repito, porque es una palabra espiritual. Por eso es una palabra viva. Recordemos lo que dice el Señor, ¿sí? El Espíritu es el que da vida. Cuando el hombre fue formado, Dios lo formó, hermano, de la tierra. Ahí estaba el molde, ya estaba aquí el hombre formado. Y entonces Dios, mi amado hermano, dio el soplo, dio el Espíritu. Y cuando el Espíritu, hermano, vino a ese molde de tierra que era el hombre, hermano, entonces le dio vida. Y surgió el hombre, surgió el alma. Por eso el hombre está compuesto de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. ¿Quién le dio vida, hermano, a ese molde de tierra? El Espíritu de Dios. El soplo que dio Dios. Ese soplo de vida fue el que le dio vida, hermano, a ese molde de tierra, que era en ese momento Adán. Entonces aquí la Sagrada Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y además de estar viva, dice, es eficaz. O sea, es una palabra, mi amado hermano, que produce fruto. No es una palabra muerta, es una palabra viva y es eficaz porque produce fruto. Cualquier persona, hermano, que lee la Sagrada Escritura, siempre, hermano, va a sentir algo en su corazón, va a surgir algo en su mente. Sí, acuérdese lo que leíamos, hermano, y lo que hemos estudiado, hermano, con el sembrador. A ver si se acuerda, hermano, que tenemos que oír la palabra, hay que oírla, pero hermano, no solamente se trata de oírla, sino el segundo paso es entender la palabra del Señor. Hermano, entonces aquí la Sagrada Escritura nos enseña qué importante es que nosotros, mi amado hermano, recibamos esta palabra de vida. Y esa palabra de vida, una vez que la oímos y una vez que la entendemos, mi amado hermano, va a producir fruto. De ahí se viene al corazón, porque el corazón es el que la recibe. Mi amado hermano, así que esta palabra tiene un orden, todo como todas las cosas tienen un orden. Así que sigo leyendo, dice además, es más cortante, es una palabra tan poderosa, tan viva, tan eficaz, dice que es más cortante que toda espada de dos filos.
La palabra de Dios, hermano, se compara con una espada. Acuérdense que es la espada del Espíritu, ¿sí? Cuando vemos, hermano, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, toda la armadura de un soldado, vemos, hermano, que habla de la espada, refiriéndose a la palabra de Dios, ¿sí? Que la espada, hermano, que es una espada más afilada, hermano, que espada de dos filos, como dice aquí la Sagrada Escritura. Y dice, hermano, la Sagrada Escritura que esa espada es, hermano, la palabra de Dios. Es una palabra 100% espiritual. Dice aquí, y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta partir el alma. Fíjese lo que hace la palabra, hermano. Es una palabra tan poderosa que puede penetrar, dice aquí la Sagrada Escritura, hasta el alma, parte el alma. Dice, parte el espíritu, parte las coyunturas y los tuétanos. Se refiere al cuerpo. Es una palabra tan poderosa esta, hermano, que nosotros podemos guardar nuestros pensamientos, nuestros secretos. Podemos guardar, hermano, y esconder nuestros sentimientos, nuestras emociones. Se esconden y nadie las conoce. Aparentemente parece que nadie las conoce. Pero Dios, hermano, que conoce nuestra mente y que conoce nuestro corazón, es, hermano, el que saca a la luz lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Por eso es la palabra, dice que es más penetrante que espada de dos filos, la cual, dice aquí, puede partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y esa palabra es tan poderosa que penetra. Esa palabra, hermano, saca a la luz nuestros pensamientos. Esa palabra saca a la luz, hermano, lo que tenemos en el corazón, tal vez los odios, los rencores, las envidias, las contiendas. Yo no sé qué hay en el corazón. Aquí los podemos guardar. Los malos pensamientos que tenemos, pensamientos de robo, pensamientos de homicidio, pensamientos de suicidio. Hermano, la palabra, hermano, va a descubrir nuestros pensamientos y la palabra va a descubrir lo que hay en nuestros corazones, amado hermano. Sigo leyendo. Por eso dice aquí, discierne. Hermano, saca a la luz lo bueno y lo malo, que es lo que quiere decir discernir. Esa palabra, hermano, saca dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, hermano, las cosas malas y las cosas buenas. Ahí está la palabra. La palabra, hermano, se mete. Yo siempre he pensado, hermano, que cuando hablamos de esto, siempre he pensado que la palabra se mete a la mente y se mete al corazón y empieza a escarbar. Y empieza a sacar, hermano, hasta lo más escondido que tiene el ser humano. Y lo descubre y lo saca a la luz. Por algo Jesús dice que no hay nada que sea oculto ante los ojos del Señor. Dios conoce todas las cosas, hermano. Y si hace una obra perfecta, la palabra es en la mente y en el corazón del hombre. Ahí es donde llega la palabra de Dios. Allá penetra la palabra del Señor de acuerdo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por eso, hermano, Proverbios dice que guardemos nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, hay que guardar ¿qué? El corazón. ¿Por qué, hermano? Porque de ahí emana la vida. Entonces, hermano, la Sagrada Escritura, cuando venimos y escuchamos la palabra, en este momento tú estás escuchando la palabra de Dios, y estamos viendo, hermano, lo que dice la Sagrada Escritura, y la palabra nos va enseñando. Y si algún pecado tenemos, y si algún odio, algún rencor, o si un mal pensamiento tenemos por ahí, hermano, llega el Señor y lo saca, hermano, y lo saca a la luz, y nos enseña, hermano, nos descubre. Mucha gente, hermano, se queda sorprendida y dice, ay, pero ¿quién le dijo al pastor mi vida? ¿Cómo supo el pastor esto? ¿Cómo supo el pastor aquello? No es el pastor, hermano. No es el pastor, no es el maestro, no es el evangelista. Es Dios el que está hablando. Nosotros vemos aquí, somos el cuerpo, hermano. ¿Sí? Aquí estamos. Preparamos un mensaje, hermano, etcétera. Pero el que habla es Dios. El que descubre al hombre es Dios. Por eso muchas veces, ay, ¿cómo lo supo? Hay mucha gente que se queda, hermano, desde aquí cuando estoy predicando veo los rostros de los hermanos y cuando sale una palabra nada más veo que se ríen y se agachan. ¿Por qué, hermano? Porque los descubrió Dios. Dios los descubrió. Hay otras personas que hacen su cara así. ¿Y qué pasó ahí? Es que Dios descubrió algo que hay en su corazón o en su mente. Qué preciosa es la palabra de Dios. Hermano, es maravilloso cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios. Esta es la verdad, hermano. Dice aquí, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. El Señor, hermano, saca la luz. Saca la luz, lo bueno o lo malo, lo que haya en tu mente y lo que hay en tu corazón, lo va a sacar. Dice, discierne los pensamientos, ¿sí?, y las intenciones que tiene nuestro corazón. Tal vez, hermano, hay una intención en el corazón, hermano, mala, ¿sí? El Señor lo saca a la luz, hermano. Tal vez hay un pensamiento, hermano, malo, el Señor lo saca a la luz también. O a lo mejor hay algo bonito y el Señor, hermano, nos habla a través de su palabra y nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando, porque Dios está de acuerdo en lo que hicimos, amado hermano. Dios es bueno, Dios conoce todo. Por eso esta es una palabra viva y palabra eficaz. Esta es la espada del Espíritu, dice para el soldado. La espada del Espíritu, la palabra del Señor. No podemos confiar en nadie. Todos los hombres, hermanos, nos pueden dar palabra, ¿sí?, palabra de ellos, pero no es de fiar esas palabras, porque son palabras de hombre. Pero esta es palabra de Dios. Aquí nosotros podemos hoy confiar. Cuando sale a la luz este texto, por la cuestión, hermano, de que el pueblo de Israel no quiso obedecer la voz de Dios, ¿sí? Le voy a leer unos versículos. Por ejemplo, voy al capítulo 3 de este mismo Hebreos, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos la voz de Dios, hermano, que nos está hablando, que nos está amonestando, no endurezcamos nuestro corazón. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor, al mandamiento de Dios. Y esto, hermano, lo repite varias veces. En el versículo 15 lo vuelve a repetir. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Todo esto, hermano, se está refiriendo al pueblo de Israel, que, hermano, que fue desobediente, un pueblo, hermano, que no entró en el reposo de Dios por ser desobediente a la palabra del Señor. Y después, hermano, lo volvemos a encontrar, capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, les está hablando el Señor, no endurezcan sus corazones, pero el pueblo de Israel, hermano, endureció su corazón y por endurecer su corazón no entró en el reposo de Dios. Y luego, hermano, por eso al final nos habla, hermano, de la importancia de la palabra de Dios. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Qué importante es creerle a Dios, hermano, en esta palabra preciosa. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Hermano, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, hermano, estamos confiando en Dios. Esta palabra, hermano, no es de hombre. Esta palabra es de Dios. Esta palabra no es humana, esta palabra es espiritual, no es terrenal esta palabra. Bendito sea el Señor. Por eso hay que confiar en todas las promesas, hermano, que encontramos en la Sagrada Escritura. A hablar, hermano, de la importancia de la Biblia, hermano, hay mucho material aquí, hay mucho que nos habla una y otra vez referente a la palabra de Dios. Bueno, hay un salmo, hermano, Salmo 119, que es un salmo de los más largos, hermano, que se enfoca a la palabra de Dios, que nos habla de la importancia, hermano, que tiene la palabra del Señor. Por eso hay que confiar en esta palabra. No dudemos de la palabra de Dios. Descansemos, confiemos en la palabra del Señor. Mire, vamos a ver algo que nos va a ayudar también. Vamos al libro de Lucas. Busque Evangelio de San Lucas, al final, que es el capítulo 24. Gloria a Dios. Lucas 24. Esto es una parte muy bonita, hermano, donde también el Señor nos enseña que solamente Dios, nada más, es el único que nos puede abrir nuestros ojos para poder entender la palabra de Dios, que abre nuestro entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Fíjese que yo tengo una prima que ella estudió, hermano, en la universidad, estudió una carrera de historia. Y en alguna ocasión me la encontré
y platicaba yo con ella y me dio datos, hermano, de una parte de la historia de Moisés. Me dio datos de la historia de Moisés, platicando, me decía, pues yo leí esta parte y me dijo todo aquello. Pero ya cuando estábamos ya platicando, yo le hacía algunas preguntas, ¿verdad? Pero hermano, ella solamente como historiadora lo veía como parte de la historia del pueblo de Israel. A lo cual, hermano, pues yo le hablé de la otra parte. Yo le hablé de la parte espiritual. Y yo le decía, mira, esto dice así, 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 por esto y por esto y por aquello. Ella no lo había entendido así. Ella lo había entendido, hermano, solamente, hermano, como una historia. Pero cuando yo le empecé a compartir, hermano, pues empezó a entender eso. Entonces, qué importante, mi amado hermano, es que nosotros compartamos la palabra de Dios. Sí, la gente puede leer la Biblia, pero hermano, si no está el Espíritu de Dios en esas personas, no pueden entender la Sagrada Escritura. Necesitan forzosamente, hermano, que alguien, hermano, les enseñe la palabra de Dios. Mire, puede ser un arquitecto, puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede ser un licenciado, puede ser cualquiera que tenga una profesión, pero si no tienen a Jesucristo, hermano, no pueden entender la Biblia. Jamás. Ellos están enfocados, hermano, en las cosas terrenales. Necesitan, hermano, tener a Jesucristo para poder entender la palabra del Señor. Bien, mira, en Lucas 24 vamos a leer esto. Voy al verso 31. Esta es la historia de aquellos discípulos que van camino a Emaús y se encuentran en el camino a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe la historia. Bien, pero fíjese, hermano, lo que aconteció. Dice aquí, verso 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice aquí el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Dice, amado hermano, aún, hermano, el que habla la palabra de Dios, el que está enseñando, hermano, para poder enseñar bien, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Si no está lleno del Espíritu Santo, hablamos el domingo, que hermano, nuestro Señor Jesucristo dice que enseñaba la palabra como aquella persona que tiene autoridad. Una persona, mi amado hermano, que está llena del Espíritu Santo, una persona, hermano, que ya, hermano, se le ha revelado la palabra de Dios, habla con autoridad. No puede titubear. No puede decir, es que, bueno, quién sabe cómo fue, a lo mejor sí, a lo mejor, hermano, no. Habla con seguridad la palabra. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es el Espíritu de Dios que está en aquella persona. Hermano, compartiendo la palabra porque se le está revelando a él la palabra. Los escritores, hermano, fueron inspirados. Y los lectores tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, no podemos entender la palabra del Señor. Así que el Señor les abrió las Escrituras, les empezó a hablar, hermano, ¿y cómo estaba su corazón de estos hombres? Ardiendo. Dice que ardía su corazón, dice aquí la Sagrada Escritura. El verso 32 dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, ¿qué sucede cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano, por el poder del Espíritu Santo? Arde nuestro corazón. Hermano, se enciende un fuego. Si tenemos un espíritu ferviente, nos da la vida, porque la palabra da vida. Y nos levantamos, confiamos, hermano. Por eso cuando venimos al culto, al templo, hermano, nunca jamás puede usted salir igual que como entró. Jamás va a salir así. A lo mejor sale enojado porque a lo mejor no le gustó la palabra de Dios. A lo mejor sale llorando. A lo mejor, hermano, sale contento porque aprendió algo. Hermano, pero nunca van a salir igual. Toda persona que entra y escucha la palabra de Dios y pone, claro, tiene que poner atención. Sí, dice la Biblia, hay que oír y entender, porque eso es importante. Si usted viene y oye, pero no entiende, de nada sirve. Hay que venir, hay que oír y hay que entender, hermano. Y entonces, hermano, el Señor se va a manifestar a nuestra vida. Qué bonito, qué importante es, hermano, disfrutar la palabra del Señor. La otra parte está en el capítulo 42. Vamos a leer el 42. Aquí, mis amados hermanos, es cuando nuestro Señor Jesucristo
ese domingo por la noche se manifiesta a todos los discípulos. Entonces, hermano, cuando se presenta a ellos, el Señor les pide, hermano, de comer, porque estaban dudando si era el Señor o no. El verso 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense lo que dice el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Dice que tuvo que abrirles el entendimiento para que todos aquellos discípulos, mi amado hermano, comprendiesen las escrituras. Hermano, ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios? Solamente, mi amado hermano, cuando el Señor nos abre nuestro entendimiento. Hay que estar en el Espíritu para que el Señor, hermano, nos pueda ayudar. ¿Sí? Hay muchas veces, mi amado hermano, que hay gente que dice: es que no sé qué voy a predicar, no sé qué voy a hablar. Había un hermano por ahí que lo pusieron a predicar. Estaba en un instituto. Y entonces, hermano, les tocó a los alumnos pasar a compartir una palabra durante 15 minutos. Parece que eran 15 minutos o 20. Y entonces, hermano, pues él pasó. Y pues no se preparó, hermano. Pues le echó la pereza. Entonces pasó el hermanito y que le tocó a predicar. Y entonces empezó a hablar de Pedro cuando estaba en la fogata, en el momento que habían tomado preso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hermano se quedó y dice: y entonces Pedro se quedó en la fogata. Y la fogata estaba con Pedro. Y Pedro se quedó en la fogata. Y no pasó de ahí el pobre hermano. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque la Sagrada Escritura, hermano, no solamente es de hablar por hablar. Es que, hermano, Dios es el único que nos puede abrir nuestro entendimiento. Es Dios, amado hermano. Si no tenemos una vida, hermano, apartada, santificada, no tenemos una vida de oración, hermano, si no buscamos la llenura del Espíritu de Dios, mi amado hermano, no podemos entender la palabra de Dios. Y para poder comprender, para poder compartirla, primero tenemos que entenderla, lo que la vamos a predicar. Si no, ¿qué vamos a predicar? Vamos a hablar sandeces. No, hay que entender primero la palabra. El pastor, el maestro, el evangelista, hermano, el que va a compartir la palabra, tiene primero que entender la palabra para poder compartir esa palabra. Si no la entiende, hermano, no puede compartirla. Así que aquí la Sagrada Escritura nos enseña que el que les abrió el entendimiento a los discípulos en esa noche fue nuestro Señor Jesucristo, para que comprendiesen las Escrituras. Amado hermano, todo depende de que el Señor nos abra nuestro entendimiento, de que el Señor, hermano, nos revele esta palabra preciosa. Voy a 1 Corintios, por favor, amado hermano. Gloria al Señor. En el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer aquí otra parte. Primero voy a hablar algo que dijo el apóstol Pablo cuando llegó, hermano, a la iglesia de Corinto. Le voy a leer aquí algo que sí es importante, algo que también hablamos el domingo, pero quiero ahora, hermano, compartirlo, hermano, a través de la palabra de Dios y con el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Capítulo 2, verso 1, voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice el subtítulo: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿eh? Ahora, el apóstol Pablo, hermano, no era ningún ignorante. Usted sabe que el apóstol Pablo, hermano, era un hombre que había estudiado a los pies de un hombre muy famoso de aquel tiempo, un maestro que era, hermano, Gamaliel. A los pies de Gamaliel, el apóstol Pablo había, hermano, aprendido la ley. Ese fue su maestro. Y Pablo, hermano, fue un hombre, hermano, dice que él era fariseo. De fariseos él era, hermano, un hombre que era
celoso de la ley. Por eso persiguió a la iglesia. Entonces dice aquí que cuando llegó a Corintio, dice aquí la palabra de Dios, dice que no fui con excelencia de palabras, dice aquí la Sagrada Escritura, o de sabiduría. No llegó con una palabrería así, hermano, tan rebuscante, así, que muchas veces, hermano, hay palabras que pues no sabemos muchas veces el significado de las palabras. Aquí, hermano, encontramos en la Biblia muchas palabras que no sabemos, al menos yo no sabía yo algunos significados de algunas palabras. Tuve que investigar qué significaba esa palabra. Entonces Pablo, hermano, dice aquí que no llegó con excelencia de palabras o de sabiduría. Él llegó humilde, sencillo, con una palabra, hermano, sencilla para que la gente la entendiera. El versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente me enfoqué en Jesucristo y a este que fue crucificado. Él no se desvió, hermano, del mensaje del evangelio. Repito, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente de Jesucristo y a este que fue crucificado, que fue sacrificado. Entonces, hermano, Pablo no fue, hermano, así con esas luces, hermano, de mucha sabiduría para deslumbrar a la gente. No, él fue, hermano, sencillo. Y les compartió, hermano, lo que tenía que compartirles, el evangelio. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Viste cómo llegó Pablo, hermano? Vuelvo a repetir, Pablo no era ningún ignorante. Pablo era un doctor. Pablo era un conocedor de la ley. Él conocía la ley. Así que, hermano, nadie le podía engañar. Él podía presumir, como lo hace, hermano, en el libro de Filipenses. En Filipenses él dice: miren, ¿quieren ustedes que yo les presuma? Yo les presumo en cuanto a la carne. Y empieza a decir lo que él era. Dice aquí, hermano, que cuando llegó con Corintios, no. Él tuvo, hermano, y llegó, dice, con debilidad, con temor y con temblor. Así llegó Pablo. El versículo 4 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vino a persuadir a nadie con unas palabras de sabios, pero de sabiduría humana. Dice: mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. A pesar de que el apóstol Pablo era un erudito, era un doctor, ¿sí? Aún así, con todo y eso, dice que llegó con mucho miedo, con mucho temor, hermano, y no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Él venía confiando en el poder que traía dentro. Él había recibido el Espíritu Santo. Acuérdese, mi amado hermano, que el Señor lo dejó ciego cuando iba, hermano, camino a Damasco, cuando iba buscando la iglesia para perseguirla, la estaba persiguiendo. Y quedó ciego, hermano, ¿sí? Y el Señor, hermano, le dio, hermano, la vista. Y cuando él, hermano, ya recibió la vista, se bautizó. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ahora movía a Pablo. No se movía, hermano, por su sabiduría. Él se movía por el poder del Espíritu de Dios. Y dice el verso 5: para que vuestra fe, su confianza de ustedes, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hoy, tristemente, mucha iglesia tiene su fe puesta en los hombres, en su sabiduría. Porque muchos hombres han deslumbrado, hermano, a muchas personas. Pablo no llegó así. Él llegó con mucho temor y con mucho temblor. Él no llegó, hermano, con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él llegó con la demostración, hermano, del poder del Espíritu Santo. Ahí llegó el apóstol Pablo con eso. Porque dice, para que su fe no esté puesta, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Nosotros no podemos poner nuestra fe en el conocimiento de los hombres. Hoy hay muchos hombres, como decía yo el domingo, hay muchos hombres, hermano, que tienen mucha facilidad de palabra. Hay muchos hombres que tienen, hermano, mucho entendimiento. Hay muchos hermanos, hermano, que ahora se ponen a estudiar hasta el hebreo y no sé cuántas cosas, hermano. ¿Para qué, hermano? Para, no sé, apantallar a la iglesia. No sé, para presumir. Yo no sé, hermano, por qué lo hagan. Pero, hermano, aquí la Sagrada Escritura nos enseña lo que el apóstol Pablo, hermano, estaba hablando.
La sencillez es lo más importante. Hermano, la parte espiritual es lo más fundamental. Por eso aquí dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios es sencilla, pero es profunda. No cualquiera puede entender la palabra de Dios, amado hermano. No cualquiera. Así que dice aquí la palabra del Señor, que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres no sirve. Aquí tu fe tiene que estar puesta, hermano, en la palabra de Dios, que es la palabra del Señor espiritual, que la palabra de Dios es vida. Amén. Que la palabra de Dios produce fruto. Alabado sea el Señor. Amado hermano, por eso aquí el apóstol Pablo está hablando todo esto. Sigo leyendo versículo 6. El subtítulo dice, la revelación que viene por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu de Dios. ¿Quién nos va a revelar a nosotros la palabra de Dios? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Repito lo que dije hace un momento. El Espíritu es el único, mi amado hermano, que inspiró a todos estos escritores de la Sagrada Escritura. Y el mismo Espíritu es el que nos va a revelar a nosotros los lectores esta palabra. Por eso la palabra y el Espíritu siempre van juntos. No pueden estar separados. Porque si separamos, hermano, el Espíritu, no hay nadie que entienda la palabra. Tiene que estar el Espíritu para que podamos entender la palabra de Dios. Versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay sabiduría entre los cristianos maduros. ¿Quiénes son los cristianos maduros? De acuerdo a lo que enseña el capítulo 3. Los cristianos maduros son los cristianos espirituales. Porque hay cristianos carnales. De acuerdo a lo que dice el capítulo 3. En su casa lo leen, no voy a meterme en esto. Hermano, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Y el cristiano espiritual es el cristiano que está maduro. Y el que está maduro es el que tiene sabiduría. Por eso Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Escuche, hermano, escuche lo que dice la Sagrada Escritura. Ya más claro ni el agua, ¿verdad? Mire lo que dice. Sin embargo, repito el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no de este siglo o no de este mundo, ni de los príncipes. Se está refiriendo a personas importantes, a personas, hermano, que tienen sabiduría terrenal. Dice, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Hermano, la sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo perece, pero la sabiduría de Dios es eterna. Lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Y hemos dicho también que los cristianos son los más sabios. Los cristianos son los más inteligentes, hermano, que habitan este planeta Tierra. Los cristianos. No hay otra persona tan inteligente como los cristianos, amado hermano. Sigo leyendo. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en algo que está en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó o preparó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros los cristianos. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de la gente, hermano, que tiene conocimiento terrenal, dice, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, quiere decir entonces que los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo era gente ignorante, ¿sí? Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo esto, hermanos, para los que le aman. Todo lo que está escondido, todo lo oculto, dice que no ha subido ni en corazón de hombre. Todo eso es para los que aman a Dios. Me estoy yendo un poquito a prisa porque ya el reloj ya me alcanzó. El tiempo se me acabó. Verso 10. Pero Dios, que es bueno, nos las reveló a nosotros. Dios, que es bueno, nos las reveló, hermano. Nos descubrió ese secreto a nosotros. ¿Por qué medio? Dice aquí, por el Espíritu. Y está escrito con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, escucha lo que dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y volvemos a encontrar, hermano, espíritu con E mayúscula, ¿sí? Aquí dice primero, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está escrito con E minúscula. Y luego dice, sino el espíritu que proviene de Dios, y está escrito con E mayúscula porque se refiere a una persona que es el Espíritu Santo. ¿Quién nos revela a nosotros toda la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Para que sepamos, sigo leyendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alabado sea el Señor. Así que, mi amado hermano, para poder entender la Sagrada Escritura, pues ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues tenemos que santificarnos, ¿sí? Tenemos que ser hombres y mujeres de oración para que Dios nos pueda revelar la palabra a través del Espíritu Santo. Amén. Hermano, solamente el Espíritu es el que lo puede hacer. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, insiste el Espíritu Santo a través de Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entendamos, la sabiduría humana en las cosas de Dios no sirve. Tú puedes ser muy exitoso en el mundo, en los negocios. Puedes ser exitoso, hermano, en tu profesión. Puedes ser exitoso porque tienes mucho conocimiento, se te graban las cosas. Qué bueno, ¿sí? Y qué bueno que en el mundo, hermano, puedas destacar. Pero si quieres tener algo mejor, que es lo espiritual, hermano, tienes que acoplarte a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que te demanda la Sagrada Escritura. Porque la sabiduría humana en las cosas de Dios no sirve. Hay mucha gente, hermano, que se ha dado de golpes, hermano, porque vienen del mundo exitosos y cuando llegan a las cosas de Dios, se les acaba su éxito. Porque aquí tenemos que someternos a Dios. Hay que conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Con esto termino. Verso 13 dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, lo cual lo va acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, en otra versión dice el hombre animal o el hombre normal, para que usted me entienda. Pero el hombre natural no percibe, no puede percibir, no tiene una sensación así para entender las cosas de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esas se tienen que discernir espiritualmente. Y por eso la gente, ¿qué le dice a usted como cristiano? Estás loco. Estás loca. ¿Cómo crees que eso? Eso no es cierto. Pero aquí dice la Biblia, nos está diciendo. Ellos no pueden entender esta palabra porque para ellos es locura. Para ellos es locura. Para nosotros es poder de Dios, pero para ellos es locura. ¿Sí? Por eso nos dicen que estamos locos. Por eso nos dicen que somos fanáticos. Por eso nos dicen que somos exagerados. Porque ellos no entienden esta palabra. Hombres naturales nunca la van a entender. Pueden ser, vuelvo a repetir, pueden ser, hermano, muy eminencias, hermano, en el mundo. Pueden ser, hermano, muy inteligentes en el mundo, en las cosas, en la sabiduría humana. Pero en las cosas de Dios les ponemos 0, un tache de calificación. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Vea lo que dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le va a instruir? ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí entendió? Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Sabe qué mente tenemos? La mente de Dios. Gloria a Dios. Por eso los cristianos son los más inteligentes, los más sabios, hermanos, los que tienen ciencia, tienen conocimiento exacto de las cosas.
Bendito sea el Señor. Amado hermano, aquí le voy a dejar esto. Espero que me haya entendido, ¿sí? Que valore la palabra de Dios. Entendamos, mi amado hermano, qué importante es que nosotros escudriñemos la Sagrada Escritura. Porque si escudriñamos la palabra de Dios, hermano, vamos a ser sabios. Lea el libro de los Proverbios, el primer capítulo, vea todo lo que dice la Sagrada Escritura. Léalo, es bonito, Proverbios es muy bonito. El capítulo 1 comienza, hermano, con una introducción muy bonita, ¿sí? Que, hermano, nos deja con la boca abierta. Pero ya no voy a hablarlo eso, porque ya se acabó el tiempo. Así que, mi amado hermano, yo le invito, por favor, le invito a que usted escudriñe la palabra de Dios. Le invito, mi amado hermano, que en lugar de perder su tiempo en la pantalla o en la televisión o en la tableta o en su teléfono o no sé en qué cosas, visitando a no sé quién, hermano, mejor siéntese a leer su Biblia todos los días, hermano, a leer la palabra de Dios para que usted pueda ser inteligente. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, hermano, porque se siguen conectando. Gracias porque siguen, hermano, atentos a los cultos. Que Dios los bendiga mucho. Que el Señor les prospere. Que el Señor abra la ventana del cielo y derrame bendiciones ricas y abundantes sobre todos ustedes. Esfuércense, hermanos. Hermano, son los últimos tiempos. Son tiempos malos, muy malos. Amado hermano, no estamos viendo ahorita todavía nada. Apenas es un principio. Pero, hermano, no deje de buscar a Dios. No dejen de orar. Oren, por favor. Lean su Biblia, amado hermano. Conéctese para que, hermano, su espíritu, hermano, se alimente y se fortalezca. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo bendigo tu nombre y te doy las gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra que nos has dado, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos las gracias, Padre, por esta hermosa noche, Señor. Gracias por todo. Yo pido por todos mis hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, que tú los bendigas, Padre. Que tú, Señor, les reveles tu palabra, que tú les abras su entendimiento, para que podamos todos entender tu palabra, para que seamos obedientes y vivamos, Señor, conforme a tu voluntad. Pongo en tus manos toda tu iglesia, Señor. Pido por todos mis hermanos, mis hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande, hombres y mujeres. Bendícelos rica y abundantemente. Padre, el que esté enfermo, pon tu mano preciosa sobre de ellos. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad. Echo fuera toda enfermedad, Padre. Pido por mi hermana Luz María Albino, Señor, bendícela, sánala, levántala, fortalécela a ella y a su familia y dales bendición rica y abundante, Padre. Yo te pido con todo mi corazón y con toda mi alma, Señor, que sigas fortaleciendo. Anímanos, Señor, a todos para seguir adelante. Que nadie mengue, que nadie desmaye, sino al contrario, que cada día, Señor, podamos confiar en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas usando la vida de tu siervo, Padre, y a nosotros también, Señor. Tu palabra, Señor, siga llegando, Padre, a nuestros oídos, la pongamos por obra, Señor. Que seamos hombres espirituales, Padre, mujeres, Padre, espirituales también, Señor.
uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tienes esa palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú hablas a cada uno de nosotros, Señor. Y nos das conforme a lo que nosotros tenemos necesidad, Señor. Porque tú nos conoces, Padre, mejor que nadie, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Padre. Tu palabra, Señor, siempre es aliento, es el bálsamo para nuestras vidas, bendito Dios. Siempre tu palabra nos corrige, nos alienta, Señor. Siempre tu palabra, bendito Dios, nos da, Señor, esa enseñanza que necesitamos, Señor. Aumenta la fe en tu pueblo, Señor. Aumenta la fe en cada uno de nosotros, Señor. Límpianos, purifícanos, bendito Dios, que podamos estar como tú quieres, Señor, firmes y cimentados en ti, Señor, confiando y esperando, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor. Fortalece al débil, Señor. Sana al enfermo. Sustenta, bendito Dios, a nuestros hermanos, Señor, a los que están en sus casas, bendito Dios, al adulto, al anciano, a la anciana, Señor. Sustenta, descuídales, protégeles, Señor, a nuestros niños también, Señor. Simiéntalos en ti, bendito Dios, al esposo, a la esposa, bendito Dios, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, de nuestros pies, Señor, que no tropiecen piedras, Señor. Ten misericordia, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor, que se encuentran plagiando, bendito Dios. Dales ánimo de nuevo, bendito Dios, y que sigamos adelante, Señor, que nuestra vida, bendito Dios, Señor, esté segura en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, para que tú hagas, Señor, en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Que tu ángel, Señor, acampe alrededor de cada uno de nosotros, nos guarde y nos defienda de todo lo malo, Señor. Y si en esta noche, Padre, o en esta hora, Señor, tú nos llamas a tu presencia, Señor, estemos listos y preparados, Señor, para volar contigo, Señor, y habitar contigo por toda una eternidad, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador.